Descubrí lo escalofriante en una casa maldita, secretos ocultos de narcosatanistas revelados. Javier, un joven padre de familia, recorría las sombrías calles de su colonia marginada en la Ciudad de México. En la noche, mientras hacía deliveries de comida, la sombra de una casa antigua y deshabitada siempre atraía su mirada. Los vecinos la llamaban maldita, un suceso escalofriante que resonaba en susurros. Ahí, donde los narcos hacían rituales oscuros, se llevaban a los que no debían estar. La adrenalina le corría por las venas, pero el amor por su esposa y su hijo lo mantenía en la senda del deber. Esa noche, mientras dejaba un pedido, de pronto oyó risas y gritos que provenían de la casa. El pulso de su corazón se aceleró. Seguramente solo era su mente, pensó, hasta que la curiosidad le ganó. Ignorando la advertencia de su intuición, cruzó el umbral. Al entrar, la oscuridad lo envolvió como un abrazo frío. El aire denso le hacía pensar que algo o alguien lo estaba observando. A medida que avanzaba, los pasos resonaban, agolpando ecos de historias olvidadas. La habitación a la que llegó era un antro de símbolos extraños, como si los muros lloraran secretos inconfesables. Fotografías desgastadas de personas desaparecidas se aferraban a los clavos oxidados. Al ver a un conocido del barrio en la pared, la imagen le robó el aliento. ¿Qué ha pasado aquí?, se preguntó, el terror caldo en su pecho. ¿Era posible que estuviese tan cerca de un horror tan real? No estaba solo. Martillos de miradas desconfiadas lo rodeaban, un grupo de vecinos con rostros endurecidos. La curiosidad no es bienvenida aquí, murmuraron como un canto de advertencia. Javier sentía que el aire se volvía pesado, cada aliento pareciendo un esfuerzo tras otro, pero no se iría sin respuestas, no cuando su familia estaba en juego. Preguntó por Chuy, un nombre que había comenzado a invadir su hogar con amenazas, mientras el sudor frío comenzaba a rodar por su frente. Ellos sabían más de lo que querían contar. El tiempo parecía arrastrarse, y la oscuridad de la casa parecía cada vez más opresiva. Las luces de su hogar, tan lejanas ahora, le recordaban lo que estaba en juego, su esposa, su hijo. ¿Qué haría si sus vidas se veían afectadas por la sombra de ese culto que sabían que existía? Mientras las voces de sus vecinos se esfumaban y se mezclaban en un susurro ominoso, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de su esposa resonaba fuerte en su mente, un eco de temor. «No dejes que nos alcance». Fue en ese instante que comprendió que la verdadera batalla era contra ese mal que se arrastraba en las sombras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En ese momento de revelación, un chirrido espeluznante rompió el silencio. Una puerta se abría lentamente, dejando escapar una sombra inconfundible. La figura en el umbral, apenas visible, prometía respuestas y pesadillas en igual medida. Javier sabía que lo que vendría a continuación podía cambiar el destino de su familia para siempre. La oscuridad no solo era una sombra, era el mismo infierno que parecía consumirlo todo. ¿Qué secretos se abrirían detrás de esa puerta? La figura se fue haciendo más clara en el umbral, y Javier sintió cómo su aliento se le cortaba. Era un hombre alto, de rostro marcado por cicatrices que parecían relatos de sufrimiento. Sus ojos, sin embargo, eran lo más inquietante.
brillaban con una intensidad que lo atravesó, como si conocieran secretos prohibidos. «¿Qué haces aquí?», preguntó el extraño en un susurro rasposo, una voz que parecía arrastrar ecos de condena. Javier se sintió atrapado, el miedo y la determinación luchando dentro de él. El hombre dio un paso adelante, los pasos resonando en el suelo cubierto de polvo, y las miradas del grupo lo siguieron fijas y acechantes. «Vine a buscar respuestas sobre Chuy», pronunció Javier, su voz casi un hilo. Querían saber, pero él sabía que al abrir esa puerta implicaba un riesgo mayor. El extraño sonrió de manera perturbadora. «Chuy no es quien crees. A esta hora ya está con ellos». El rostro de Javier se palideció. Los murmullos de los vecinos se intensificaron y pudo sentir cómo las paredes parecían acercarse, confabulando en su contra. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, la ansiedad estrujando su pecho. «Lo que queda de los que una vez pasaron a ser miembros de este lugar», respondió el hombre. «Los que no cumplen el trato, los que se atreven a buscar la verdad. Aquí saben que la curiosidad puede ser letal». Instantáneamente, Javier recordó a su esposa, a su hijo. La idea de que su familia pudiera estar en peligro lo trajo de regreso a la realidad. La promesa de desvelar el misterio lo obligaba a avanzar, pero ahora sentía toda la oposición que se cernía sobre él. La figura del hombre se hacía más omnipresente, mientras los murmullos del grupo se convertían en un murmullo común, sus voces una mezcla de advertencia y esperanza. «No puedes quedarte aquí», dijo uno de los vecinos, una mujer de mirada intensa. «La casa tiene memoria, absorbe todo el dolor, todos los secretos. Algunos de nosotros intentamos escapar, pero siempre volvemos. El miedo nos encuentra. Siempre». Javier sintió que el sudor empapaba su frente. La negrura de la habitación parecía tragarse toda la luz, y su mente se atormentaba con imágenes de lo que podía pasar si abandonaba la misión. Un grito sordo resonó desde el fondo de la casa, como un eco que llamaba a sus pesadillas. «Debes irte antes de que Anhelos despierte», advirtió el extraño, la voz bajando a un tono casi tembloroso. «¿Qué es Anhelos?», Javier preguntó, la intriga eclipsando su miedo. En ese instante, un estremecimiento recorrió la sala. Los rostros de sus vecinos reflejaban una mezcla de piedad y terror. La mujer alzó su mano, a punto de hablar, pero su voz se perdió en el aire pesado como si fuera devorada por la oscuridad misma. Detrás de él, la puerta crujió. Javier sintió el impulso de girarse y justo cuando lo hizo, una sombra se desplazó velozmente, su figura perdiéndose en el pasillo oscuro. Una presencia estaba en movimiento, más oscura que la misma noche, susurrando secretos devastadores. «No, no puedes dejar que se lo lleve», gritó la mujer, extendiendo una mano hacia la puerta. Javier comprendió en ese momento que la amenaza no solo venía de la casa, sino de algo mucho más siniestro, una criatura que se alimentaba del miedo y la desesperación. Con el horror en el pecho, se encaminó hacia donde el grito provenía, decidido a luchar para salvar a su familia, pero la pregunta lo perseguía. ¿Quién era realmente Anhelos y qué secretos guardaba en su oscuro abrazo? La puerta se cerró tras él, dejando un eco que resonaría en su mente. La última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era el temor de la oscuridad un preludio de su destino? La oscuridad del pasillo parecía devorar la luz de la linterna que Javier sostenía. Cada paso se sentía como un desafío contra una fuerza invisible que deseaba detenerlo. El ambiente estaba cargado, una mezcla de humedad y aires olvidados, como si la casa misma le advirtiera que había cruzado un límite peligroso. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué secretos aguardaban en las sombras? A medida que avanzaba, el eco del grito se desvaneció, pero la sensación de ser observado se intensificó. Javier sintió la mirada fría del extraño en su nuca,
como un peso insostenible. Anhelos, murmuró para sí mismo, tratando de empujar el miedo lejos de su mente. Si Chuy estaba en problemas, necesitaba encontrarlo, y rápido. La linterna iluminó partes del pasillo, revelando fotografías desgastadas en las paredes, personas sonrientes y momentos felices, atrapados en un tiempo que desapareció. Uno de los rostros recuperó su atención, una mujer de rasgos familiares. No, ella era la madre de Chuy, pensó mientras un sudor frío le empapaba la frente. Desvió la vista, intentando evitar los ojos que parecían seguirlo. Un nuevo grito, esta vez más cercano y desesperado, hizo que su corazón se detuviera por un instante. Venía de una habitación al final del pasillo. Sin dudarlo, se acercó, la respiración agitada, cada vez más consciente de que el tiempo se le escapaba. Abrió la puerta, que chirrió como si reclamara su alma, y la linterna iluminó la escena. La habitación estaba llena de símbolos extraños dibujados en las paredes, un altar improvisado en el centro, cubierto de velas apagadas. Pero lo que más le impactó fue la figura en el suelo. Era Chuy. Estaba arrodillado, con una expresión de terror que Javier nunca había visto en él. Sus ojos estaban desorbitados, como si estuviera atrapado en una visión infernal. «¡Chuy!», gritó Javier, acercándose rápidamente, pero antes de que pudiera tocarlo, una risa helada resonó en la oscuridad, como un eco de locura que parecía venir de las mismas paredes. Un frío glacial le atravesó el cuerpo, y se dio cuenta de que no estaba solo. Unas sombras comenzaron a formarse, tomando formas de figuras humanas que parecían moverse en una danza macabra. «¡No!», gritó Chuy, su voz apenas un susurro. «No te acerques. Están aquí, ¿no entiendes? Anhelos ya está despertando». Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las figuras comenzaron a acercarse, sus ojos brillaban con una luz enfermiza, el aire se volvió denso y estático, como si el propio tiempo se detuviera. Algo oscuro se cernía sobre ellos. La realidad empezaba a fragmentarse y los gritos de su hijo resonaban en su mente. «¿Qué es Anhelos?», preguntó, pero ya no había tiempo para respuestas. Un gran frío invadió la habitación, atándolo en su lugar. Las sombras susurraron palabras en un idioma que no entendía, pero que resonaban con la promesa de horrores inimaginables. De repente una de las sombrías figuras señaló hacia él, y la risa resonó nuevamente más fuerte, más reciente, llenando la habitación de una pulsante desesperación. «No puedes derrotarlo, Javier. Anhelos es parte de aquí. Puedes irte, pero nunca escaparás». Los ojos de su hijo, ahora llenos de terror, se encontraron con los de Javier. Era un instante congelado en el tiempo, donde cada segundo se aferraba a su alma, y la pregunta se estableció. ¿Podría rescatarlo o estaba destinado a perderse también en la oscuridad de Anhelos? De repente, un vistazo a su alrededor le reveló una última esperanza, un camino de escape. Pero, ¿a qué precio? Mientras las sombras se abalanzaban, una pregunta atormentadora lo asedió. ¿Podía enfrentarse a Anhelos, o ya había sido marcado como uno de sus secuaces? Y lo peor, en su desesperación, ¿había causado un peligro aún mayor? La casa parecía responder con un murmullo profundo, aguardando a que tomara su decisión. El suelo tembló con más fuerza, como si la casa estuviera viva, y sus paredes crujían bajo un peso ancestral. Javier, atrapado entre el deseo de salvar a su hijo y el terror que lo envolvía, sintió que el aire se volvía cada vez más denso. Las sombras se acercaban, y él había perdido la noción del tiempo, como si todas las posibilidades se estuvieran cerrando a su alrededor. «Chuy, mantén la calma. Voy a sacarte de aquí», dijo Javier, intentando infundir coraje en su voz, pero en su interior la desesperación crecía. La figura que había señalado hacia él se acercó, su rostro apenas visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad que desnudaba el alma.
revelando los anhelos más oscuros de Javier. Las sombras comenzaron a murmurar, fusionando sus voces en un coro de lamentos y risas. Anhelos te conoce, Javier. Aquí los secretos no se esconden, se devoran, decía una de esas figuras, con una voz que resonaba en su mente como un eco interminable. El corazón de Javier latía con fuerza, casi como si pudiera romperse a través de su pecho. Miró a Chuy, que seguía arrodillado, incapaz de moverse. ¡Chuy!, gritó una vez más, pero esta vez solo se oyó el sonido vacío de su voz retumbando en la habitación. Las sombras, ahora a su alrededor, parecían celebrar su angustia. De pronto, un destello de luz cortó la negrura. Javier vio a una figura en el rincón, cubierta por un manto de sombras, aparentemente diferente a las demás. Era una mujer, con una mirada que mezclaba miedo y determinación, como si supiera algo que él no. Extendió su mano hacia él y con un gesto le indicó que se acercara. «Tienes que despertar a tu hijo», susurró, su voz suave pero urgida. Anhelos no es solo un ser, es un deseo infinito, un vacío que se alimenta de la desesperación. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Javier al escuchar esas palabras. Todo lo que había bebido de aquel lugar comenzó a tomar sentido. Anhelos no solo buscaba apoderarse de su hijo, buscaba apoderarse de su propio corazón. La figura que antes se mostraba inquietante, ahora parecía ser su única esperanza. «¡Chuy, escúchame!», gritó, rompiendo el hechizo de silencio que mantenía a su hijo atrapado. «¡Lucha! ¡Tú puedes salir!». Pero antes que las sombras pudieran reaccionar, Javier avanzó decidido hacia la mujer misteriosa, sintiendo que un hilo de determinación comenzaba a tejérsele en las entrañas. Las figuras sombrías gritaron, reviviendo un coro de voces que hablaban en un idioma ancestral, pero nada podía detener a Javier. Su mente se iluminó con la claridad de una madre. No solo estaba por su hijo, estaba enfrentando sus propios miedos, sus anhelos oscuros. «¿Qué debo hacer?», preguntó mirando a la mujer. «Debes recordar quién eres y desearlo con todas tus fuerzas», respondió ella, mientras las sombras empezaban a retroceder, como si su presencia interfiriese en ese oscuro ritual. «Anhelos es un eco de todos nosotros, pero tú eres más fuerte». Un grito de Chuy atravesó la habitación, y sintiéndose como un rayo en medio del horror, Javier volvió la vista hacia su hijo. En sus ojos ahora brillaba la esperanza que creía perdida. La conexión entre ellos se intensificaba. «Solo juntos podemos luchar. Anhelos no puede controlarnos si nos mantenemos unidos». Las sombras giraron furiosas, pero Javier y Chuy comenzaron a acercarse. Un rugido ensordecedor ascendió en la habitación como si la casa entera estuviera en estado de alerta. Las sombras se arremolinaron. «¡No dejen que se acerquen!», una de las figuras gritó mientras avanzaban. Javier aferró a Chuy con fuerza, notando que una cálida luz comenzaba a emerger entre las sombras. Entonces comprendió. El poder de Anhelos se alimentaba de sus miedos, pero su amor podía desintegrar la oscuridad. Y justo cuando una sombra iba a atraparlos, Javier sintió que todo su ser brillaba intensamente. «Ahora somos el anhelo». Un estallido de luz los envolvió y las sombras gritaron, pero no se trataba solo de una chispa de luz. Era una explosión de energía vibrante, rompiendo la opacidad del lugar. Pero en medio de la confusión y la luz, una voz resonó, clara y amenazante. «Esto no ha terminado, Javier. Anhelos no olvidará fácilmente a sus elegidos». Con eso, la intensidad del brillo se desvaneció, llevándose consigo la figura de la mujer y dejando una marcada inquietud. El silencio reinó en la habitación, pero Javier sabía que no todo había terminado. La lucha estaba lejos de concluir, y detrás de ellos la sombra de Anhelos reemergía. «¿Estás bien, papá?», preguntó Chuy, su voz temblando. Javier conocía la respuesta.
La oscuridad aún pululaba y podría regresar en cualquier instante. Todo lo que había vivido era solo el comienzo del terror que se avecinaba. ¿Podrían resistir lo que venía? ¿A qué enfrentamiento se veían abocados a cruzar? Mientras testificaban la fría brisa que llenaba la habitación, una verdad aterradora se estableció en su mente. Ahora, ambos eran parte de un destino oscuro, y la casa no se callaría tan fácilmente. Las sombras se movían con una agilidad oscura, deslizando sus contornos entre los restos de luz que quedaban en la habitación. La calma que había seguido al estallido de luz era engañosa, como la quietud antes de la tormenta. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su instinto le decía que no debían permanecer más tiempo allí. «Debemos salir de aquí, Chuy. Ahora», dijo Javier, intentando que su voz sonara firme, aunque su propio miedo apenas se contenía. Pero su hijo permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la penumbra que se espesaba a su alrededor. «Papá, ¿ves eso?», murmuró, señalando con una mano temblorosa hacia un lugar específico donde las sombras se agrupaban más densamente, formando un casi humanoide que parecía reírse en silencio. El corazón de Javier se detuvo por un segundo. «No mires, no mires, Chuy», ordenó, atrapando el brazo de su hijo y retrocediendo de inmediato hacia la puerta. Pero, en su apuro, tropezó con un mueble que se desmoronó a su paso. Un estruendo resonó y las luces parpadearon, como alertando a las figuras que ahora parecían acecharlos. De repente, un murmullo reverberó en el aire, una cadencia antigua que retumbaba en las paredes, resonando con ecos de advertencias olvidadas. «¡Vuelve aquí!», gritó una de las sombras, su voz llena de rencor. «No escaparán de lo que han despertado». «No hay nada aquí que nos limite», contestó Javier, con una rabia que brotaba mientras intentaba abrir la puerta. Pero estaba cerrada, como si la casa hubiera decidido encadenarlos a su voluntad. Las sombras comenzaron a acercarse, una oscuridad palpable que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Con una fuerza desesperada, Javier empujó contra la puerta. «¡Chuy, ayúdame!». Mientras su hijo se unía a él, sintió que el aire se volvía aún más opresivo. Era como si la casa respirara profundamente, inhalando sus ansias de volver los suyos. «Por favor, deja de luchar». Una voz surgió del centro de las sombras, profunda y retumbante, pareciendo provenir de todos lados al mismo tiempo. «¿No ves que te pertenecemos? Tus deseos, tus anhelos, son nuestros. ¿Por qué intentar escapar de lo que eres?». La idea de ser parte de ese consumo le provocó náuseas. «¡No!», gritó Javier sabiendo que debía arriesgarlo todo. En ese instante recordó las palabras de la mujer. «¿Qué debo recordar? ¿De qué forma luchamos contra esto?», se preguntó en voz alta, aferrándose a esa tenue esperanza. Las sombras empezaron a reír como si la pregunta fuera a estallar en el aire. «Sigue recordando tus miedos, Javier. Ellos son el camino hacia nosotros», respondieron. Detrás de sus risas creció un eco de sus propios pensamientos. Imágenes de abandono, de dolor, de culpa, de la pérdida que había tratado de enterrar. «Chuy, piensa en lo que realmente somos», dijo Javier, cerrando los ojos por un segundo y forzando sus pensamientos a centrar todo su amor y la luz que aún existía entre ellos. «Tú eres mi fuerza, y yo seré siempre tu protección». La puerta de repente dio una sacudida, el marco vibrando como si una gran presión estuviera siendo ejercida sobre él. Mientras Chuy se aferraba a la mano de su padre, la conexión entre ellos parecía manifestarse, iluminando el espacio que los rodeaba. «¡Ahora!», Javier gritó empujando con todo su ser la puerta, y sorprendidos, ambos cayeron hacia atrás cuando se abrió abruptamente, permitiendo que la luz de la luna entrara por primera vez en mucho tiempo. Las sombras chasquearon y gritaron, intentando atravesar el umbral, pero algo había cambiado. La luz a sus pies parecía consumirlas. «No los dejes entrar, Chuy. No dejes que nos atrapen»,
gritó Javier, mientras intentaban arrastrarse hacia el exterior, hacia la libertad. Pero mientras se disparaban hacia la salida, una sombra se liberó de la espesura y se abalanzó sobre ellos, una sombra conocida que ancestralmente había pertenecido a Javier. «Eres mío, Javier. Nuestro secreto no se puede escapar tan fácilmente. Regresarás a mí». Su grito se ahogó en el aire frío de la noche. Javier miró hacia atrás, a las sombras aún junto a la entrada, y comprendió que el horror de Anhelos era más profundo de lo que había imaginado. La lucha no era solo por escapar, sino por enfrentar sus propios demonios. Mientras cruzaban el umbral hacia la oscuridad exterior, los gritos de las sombras resonaban en su mente. Esto no se ha terminado. La casa no ha olvidado lo que le pertenece. Y en la penumbra la impresión de la casa, ahora reducida a un susurro lejano, parecía seguir instigando, casi burlándose de su ser. El viento helado les susurraba al oído, mientras Javier y Chuy se adentraban en la noche. La libertad siempre estaría en peligro si no cerraban las puertas de su pasado. Lograrían enfrentar lo que habían retenido dentro de sus corazones. La respuesta flotaba en el aire, amenazante y inquietante. Lo peor estaba por venir. Javier y Chuy corrieron, cada paso resonando en el frío silencio de la noche. Habían dejado atrás la casa, pero el eco de los gritos aún reverberaba en sus cabezas. A medida que avanzaban, el aire se tornaba denso, como si la oscuridad detrás de ellos intentara alcanzarles. «Papá, ¿estamos a salvo?», preguntó Chuy, su voz temblando como una hoja meciéndose en el viento. «No lo sé, hijo. Debemos seguir adelante», respondió Javier, sintiendo una mezcla de alivio y terror. La luna, escasa pero brillante, iluminaba su camino, pero también hacía que las sombras parecieran más largas, como si fueran a devorarlos de un momento a otro. De repente, un chirrido desgarrador cortó la noche, como si algo en el bosque cercano se moviera con urgencia. Javier miró a su alrededor. La presión en su pecho aumentaba. «Debemos encontrar un refugio. No es seguro aquí», decidió, guiando a su hijo hacia un camino que parecía dibujarse entre los árboles. El bosque estaba plagado de una densa niebla que se establecía a sus pies, oscureciendo el camino a su alrededor. Javier respiró hondo, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Las ramas crujían y una vez más, un escalofrío le recorrió la espalda al recordar las palabras de la sombra. «Los deseos, los anhelos, son nuestros». «¿Papá?». Chuy interrumpió sus pensamientos, y su voz era apenas un susurro. «Podemos regresar a casa». «Escucha, Chuy. No existe un hogar al que volver. Esa casa no es un lugar seguro», le contestó, apretando su mano. «Debemos seguir luchando». Al avanzar, una forma oscura se deslizó entre los árboles, apenas perceptible. Javier le dio un tirón a su hijo para que se detuviera. El pánico apretó su garganta mientras la figura parecía espiarlos desde la penumbra. «No te asustes», murmuró, intentando calmarse a sí mismo más que a su hijo. La criatura no parecía de este mundo. Tenía ojos brillantes que relucían como dos faros perdidos entre la oscuridad. «¿Qué es eso?», preguntó Chuy con miedo. «No lo sé. Mantente cerca». La tensión era palpable, y cada sonido, cada susurro del viento, parecía venir del abismo. La figura se movía más cerca, revelando una grotesca mueca. Javier sintió sus entrañas retorcerse. Sin pensar, tomó una piedra del suelo. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, desafiando al horror que se aproximaba. Su grito resonó. De repente, la figura se quedó paralizada. Los ojos cesaron de brillar, y la expresión grotesca se tornó en un rostro familiar. «Papi». La voz era un eco distante, una mezcla de dolor y añoranza. «¿Mamá?». Chuy dio un paso adelante, confundido, mientras la figura continuaba acercándose.
Era un espectro de su madre, fusionándose en la niebla. Su imagen era borrosa, como un recuerdo olvidado que regresaba. «No, Chuy, no te acerques», Javier gritó, el terror apoderándose de él. La niebla se espesó, y el rostro de la mujer se distorsionó en una mueca de desesperación. «Vuelve a mí», suplicó la figura, y con su voz, un torrente de recuerdos mezclados de amor y tristeza inundaron la mente de Javier. La luz blanca de su memoria se tornó en un resplandor caliente, atrapando su corazón en una lucha entre el amor y el horror. «No, no puedes llevarlo», Javier gritó, empujando a Chuy hacia atrás. La imagen de su madre se volvió más tangible, la sonrisa dulce transformándose en desesperación. Ella estaba atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, un anhelo que nunca se apaciguaría. «Papá, yo quiero ir», hubiese deseado seguir, pero Javier se interpuso, el miedo destellando en sus ojos. «No lo hagas, Chuy», suplicó, sintiendo el sudor frío deslizándose por su frente. Pero al mirar a su hijo, la angustia en su rostro era suficiente para quebrantarlo. «Todo lo que quieres nunca te lo dará», gritó, sabiendo que el deseo de regresar era una trampa. Un viento helado azotó el bosque, llevándose consigo los ecos de su madre. Javier se apegó a su hijo, y juntos retrocedieron, tambaleándose hacia la oscuridad. Pero en el silencio, el murmullo de las sombras regresó, más confusas y amenazantes. «No escaparán, esto apenas comienza». El susurro resonó en sus mentes, y mientras las sombras desdibujaban su camino, Javier comprendió que los verdaderos monstruos no eran las sombras, sino los secretos escondidos en los rincones de sus corazones. La pregunta latente quedó flotando en el aire. ¿Estaban realmente preparados para enfrentar lo que habían dejado atrás? El destino los esperaba, y con él, nuevos terroríficos secretos estaban a punto de revelarse. Javier y Chuy avanzaban con pasos inseguros, el sudor escurriéndose por sus frentes, transformando la fría noche en una atmósfera pesada y sofocante. La niebla ya no solo cubría el suelo. Ahora parecía moverse con voluntad propia, arrastrándose hacia ellos, queriendo envolverlos, ahogarlos. «Papá, ¿dónde estamos?» La voz de Chuy era solo un hilo entre el terror que los rodeaba. Javier miró a su alrededor, intentando encontrar algo, cualquier cosa que les indicara que había esperanza. «Debemos encontrar un refugio, cualquier refugio», murmuró sin mucha certeza. Las sombras parecían cobrar vida, danzando y susurrando entre los árboles. Cada crujido era un recordatorio de que no estaban solos, que algo más los vigilaba. Cada vez que miraba hacia atrás, los ojos brillantes de la figura desaparecían en la oscuridad, pero el recuerdo de su rostro, distorsionado entre anhelos, se mantenía en su mente. Al fin, una pequeña cabaña apareció a lo lejos, excavada entre los árboles moribundos. Era una construcción antigua, con ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra. Javier sintió un breve destello de esperanza. «¡Vamos, hijo!», gritó, apretando la mano del pequeño mientras se dirigían hacia ese refugio inquietante. Pero al acercarse, un hedor nauseabundo les golpeó como un muro invisible. Javier detuvo su marcha, cubriéndose la boca al ver las marcas de garras en la puerta y un rastro de algo oscuro, como si alguien o algo hubiera sido arrastrado fuera. «¿Qué es eso? ¿Por qué huele tan mal?», Chuy preguntó, su voz temblando, lleno de dudas. «No lo sé», respondió Javier, pero el miedo se retorcía en su interior como una serpiente. Sin embargo, no había opción. Con un profundo respiro, empujó la puerta, que crujió en protesta antes de abrirse lentamente. El interior era sombrío y estaba salpicado de sombras que jugueteaban con la luz de la luna. El aire estaba viciado, impregnado de moho y un eco de dolor que resonaba en cada rincón. Javier sintió que su corazón palpitaba con fuerza, y aún así entraron.
la puerta cerrándose tras ellos con un golpe sordo. «Papá». Chuy respiró hondo, mirando a su alrededor. La habitación estaba llena de objetos desconocidos, figuras extrañas, fotografías enmarcadas de rostros ansiosos y pálidos, y un olor a ceniza que se mezclaba con la humedad. «Esto no se siente bien». «Lo sé, hijo, pero necesitamos encontrar algo que nos ayude», dijo Javier, tratando de mantenerse firme ante el deterioro que lo rodeaba. Su mirada se posó en una mesita. Había un libro abierto, las páginas arrugadas, llenas de dibujos grotescos y letras que parecían danzar sobre el papel. Mientras se acercaba, una ráfaga de aire helado atravesó la habitación, apagando lo poco que quedaba de luz. Javier se detuvo, el aliento atrapado en su garganta al escuchar un suave susurro que resonaba en las profundidades de su mente. «Lo que buscan está aquí, lo que desean está cada vez más cerca». Sin poder resistir el impulso, inclinó la cabeza hacia el libro. Las imágenes parecían moverse, contar historias de ritos olvidados, de seres que cruzaban líneas entre mundos, de los que no regresan. Frases ininteligibles flotaban como ecos en la oscuridad, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¡Papá, mira!». Chuy apuntó con terror en sus ojos. A través de una de las ventanas rotas, notaron que las sombras se agrupaban en el exterior, llenando el bosque con un aire pesado y palpable. Apenas se distinguían figuras humanas, retorcidas y delgadas, que parecían moverse como espectros, atrapando el aire con su llegada. «¡Debemos salir de aquí!», gritó Javier, agachándose y cerrando el libro de golpe. Pero su voz se ahogó en el ruido creciente que venía de afuera, lleno de murmullos y risas maníacas. Mientras se apresuraban hacia la puerta, un grito desgarrador resonó de repente. Una de las sombras del exterior atravesó la penumbra y se presentó ante ellos, el rostro claramente visible. Era un rostro conocido, el de la madre de Chuy, pero distorsionado en un grito de agonía. «¿Por qué están aquí? ¡Vuelvan atrás!», resonó su voz, y en ese momento todo se hizo eco. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y se dio cuenta de que no solo habían entrado en una cabaña, habían atravesado un umbral, un portal hacia algo mucho más oscuro, y entonces la pregunta se apoderó de su mente. ¿Podrán salir de esta pesadilla, o se han convertido en el último deseo de aquellos a quienes dejaron atrás? La figura se abalanzó hacia ellos, y juntos, atrapados en un destino que jamás imaginarían, Javier y Chuy se dieron cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El aliento de Javier se volvió fugaz mientras la figura de su esposa se acercaba, sus ojos vacíos y llenos de desesperación. Era como si la cabaña hubiera cobrado vida, tomando aliento con cada grito y murmullo que retumbaba en los muros. «¿Qué te hicieron?», le susurró, su voz tan quebrada como el cristal que rodeaba la habitación. Chuy, paralizado, se aferró a la pierna de su padre, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sabía que esa no era su madre, no podía ser, pero el semblante que tanto amaba se retorcía en su mente, abrumado por la angustia. La figura extendió la mano hacia ellos, los dedos alargados como garras. «Déjenme entrar. Yo puedo salvarlos». «No, no te acerques», gritó Javier empujando a Chuy detrás de él. Sentía que su propia cordura se desgastaba, como si la cabaña estuviera absorbiendo su miedo y lo estuviera alimentando. Sin embargo, la sombra giró a su alrededor. En un instante, los rostros de aquellos que conocían llegaron a ser parte de esta pesadilla. Amigos, conocidos, todos con expresiones de dolor y desesperanza. «No hay salida. Siempre estarás aquí con nosotros», resonó una voz senil, rodeando a Javier como un collar mortal. Los ojos de Chuy se llenaron de lágrimas. «Papá, ¿qué hacemos?» «¡Vamos! ¡Hacia la puerta!», rugió Javier tomando la mano de su hijo con fuerza y corriendo hacia la única salida,
la puerta ahora como un umbral entre lo conocido y lo desconocido. La figura de su esposa comenzó a reír, una risa que se transformó en un eco perturbador, desgarrador, que retumbaba en sus mentes mientras se acercaban. Cuando llegaron a la puerta, la realidad pareció desvanecerse. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si cada secreto oscuro de la cabaña intentara anclarlos en su lugar. Javier empujó la puerta con todas sus fuerzas. Antes de que se abriera completamente, el sonido de un cristal quebrándose resonó detrás de él. «Rápido, hijo», ordenó, sintiendo el pulso de su propio corazón retumbar por todo su cuerpo. Al salir, un frío cortante los envolvió, pero más allá de la cabaña, lo que los rodeaba era aún más aterrador. Las sombras que se movían entre los árboles estaban aquí, ahora con formas definidas, buscando devorarlos. «No te vayas», volvió a decir la figura, ahora transformándose en múltiples sombras que se extendían como tentáculos. Y entre esos susurros, Javier escuchó: «Solo la oscuridad puede salvarte». Se adentraron entre los árboles, sintiendo cómo la niebla se cerraba a su alrededor. No había una dirección clara, solo el deseo de escapar. El aire estaba pesado, con el eco de risas y lamentos que les seguían como un coro macabro. En un momento se detuvieron temiendo ser absorbidos por la oscuridad. «Papá, ¿dónde estamos?», murmuró Chuy. «Estamos sobre un camino. Debemos seguir», afirmó Javier, nervioso por la rapidez con que las sombras parecían acercarse. Sin embargo, en el silencio que seguía, una risa resonó nuevamente, esta vez proveniente del interior del bosque. Eran susurros, arrastrándose entre las hojas como si las propias sombras estuvieran hablando. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó Javier, con la mirada inquieta entre las sombras que se reunían, y en respuesta la niebla se espesó, casi como si estuviera viva, presionando contra su piel. En ese momento, una última figura se dibujó entre la bruma. Era un niño, profundamente pálido, con ojos negros insondables. «Vengan, aquí hay un camino, hacia lo que buscan», decía, su voz apenas un aliento, y detrás de él la niebla empezó a arrastrarse hacia afuera, formando un sendero incierto. Javier y Chuy intercambiaron miradas. Sin elegir otra opción, se lanzaron hacia el camino que el niño había indicado. Pero mientras corrían, Javier sintió una sombra que se abalanzaba detrás de ellos, y con ella un grito se alzaba del fondo del bosque. «No pueden escapar, el horror les pertenece». La cabaña, junto con todas sus sombras, se desvanecía detrás de ellos, pero algo mucho más oscuro los esperaba al final del camino. Javier sabía que la lucha no habían hecho más que empezar y que las verdaderas revelaciones estaban por venir. El terror estaba a la vuelta de la esquina y la noche aún guardaba su peor secreto. Las pisadas de Javier y Chuy resonaban en el barro húmedo mientras avanzaban por el sendero, un camino que se retorcía como un serpiente. La niebla les envolvía, obscura y amenazante, llevando consigo ecos distantes de risas que se confundían con los latidos acelerados de sus corazones. El rostro del niño pálido los guiaba con una mirada inexpresiva, casi como si no tuviera más vida que un simple recuerdo olvidado. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Javier, su voz temblorosa. El niño no respondió, simplemente echó a andar, llevando a los dos a través de un laberinto de sombras que parecían susurrar secretos, advertencias que se perdían en el viento. «Papá». Chuy apretó su mano, los dedos fríos como el acero. «Siento que algo nos sigue». La voz del niño se detuvo y se volvió, mirándolo fijamente con ojos que parecían absorber la luz misma. «Ellos no pueden alcanzarlos si permanecen juntos», dijo en un susurro casi inaudible. Pero Javier vio algo más en la mirada del niño, un destello de desesperación que lo heló. Algo no estaba bien.
La sensación de peligro latía como un tambor en su pecho. No obstante, continuaron. Cada paso que daban parecía hacer eco en el bosque, resonando con una intensidad creciente que se adhirió a sus mentes. Las sombras alrededor de ellos comenzaron a moverse con más agresividad, retorciéndose con formas grotescas a medida que avanzaban. Javier sintió que su estabilidad se desmoronaba y a cada instante un grito ansioso asomaba en su garganta. «¡Mira!». El niño señaló hacia adelante, donde un claro se abría, iluminado por un semblante espectral que parecía brotar del suelo mismo. Ahí está el refugio. La salvación les espera. La esperanza chisporroteó en el corazón de Javier por un segundo, pero mientras se acercaban al claro, una figura apareció detrás de ellos. Era la sombra de su esposa, alargándose, distorsionando su forma. «No te alejes de mí, Javier». Su voz era un lamento profundo, un canto de sirena que amenazaba con atraerlo. «No, no puede ser», murmuró él cerrando los ojos para no ver. «Ella no está aquí, es solo una ilusión». Chuy, sin embargo, lo miró, aterrorizado. «¡Papá!», gritó el niño, empujando a Chuy hacia el claro. «¡Sigue! ¡No la mires!». Pero era demasiado tarde. La figura se abalanzó sobre ellos y la frialdad que emanaba congeló el aire. Javier sintió un poder oscuro que lo arrastraba y al darse la vuelta vio el rostro de su esposa retorciéndose en un grito eterno de sufrimiento. «¡No te lleves a mi hijo!», rugió, y su voz resonó en el claro, pero la sombra lo ignoró, concentrándose en Chuy, sus labios curvándose en una sonrisa pálida. «Te necesito. Ven, Chuy». Con cada latido, la desesperación cruzaba el rostro de Javier. Se sintió dividido entre el amor por su familia y la realidad de lo que ahora era. Con una decisión rápida, tomó a Chuy y corrieron juntos hacia el claro. Las sombras se cerraron tras ellos, un torbellino de terror y angustia. Al cruzar el umbral de luz, Javier sintió un calor desconocido, como si el miedo se ahogara por un momento. En el claro, las sombras retrocedieron, temerosas de la luz, como si la pureza del espacio pudiera repeler incluso a los demonios más oscuros. Sin embargo, al girarse hacia el niño, se dio cuenta de que ya no estaba. Solo quedaba un eco de su risa, un susurro que inundaba la atmósfera. Algo hiciera que la calma pareciera más una trampa que un refugio. «¿Dónde está?», preguntó Chuy, confuso, mirando a su padre con temor. «Debemos encontrarlo. Algo no está bien». Cuando Javier inspeccionó el claro, notó un objeto extraño en el suelo, un crucifijo, desgastado por el tiempo y cubierto de lodo. Al recogerlo, una nueva risa burlesca lo sacudió. «No se puede escapar de lo que ya es parte de ustedes». Resonó un eco, profundo y oscuro, mientras una sombra emergía de sus propios miedos, transformándose en una figura familiar. «¿Por qué no te quedas con nosotros, Javier?», preguntó la sombra, imitando la voz de su esposa. «Todo lo que has perdido puede ser recuperado aquí. Todo». En un instante frenético, la risa se detuvo. Una verdad aterradora surgió. No se trataba solo de escapar, sino de entender que nada en ese bosque era lo que parecía. Javier sabía que tenían que confrontar el horror que se había entrelazado con su vida. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo el peso de la revelación caer sobre él. Pero antes de que pudiera analizarlo, la tierra tembló. El miedo se convirtió en un rugido. El claro brilló de nuevo, pero no como yo esperaban. Y cuando la sombra se abalanzó hacia ellos, Javier sabía que lo siguiente que enfrentaría los llevaría al borde del caos. La pulsación de la noche resonaba, y al levantar el crucifijo, una marca oscura apareció en su mano, revelando que eran parte del ritual más horrible que jamás imaginaron. «Tienes que elegir, Javier. ¿Qué tan lejos llegarás para salvar a tu hijo?». Sintiéndose atrapado,
Sin una salida clara, Javier sintió que el peligro se acercaba más que nunca. ¿Qué camino elegiría? La oscuridad del bosque se tornó aún más opresiva, y la figura que se acercaba parecía devorar la luz. Javier y Chuy se quedaron inmóviles, sintiendo el corazón de cada uno latir con fuerza, resonando en un eco que desafiaba a la noche. La sombra se detuvo ante ellos, formando la imagen de su madre, su rostro desdibujado por el sufrimiento. Era un reflejo de los miedos más profundos de cada uno. «Papá, tengo miedo», murmuró Chuy, sus ojos llenos de lágrimas, intentando aferrarse a la fuerza de su padre. Javier sintió que la desesperación le apretaba el pecho. Tenía que hacer algo, y rápido. «No la mires, hijo», dijo de inmediato, su voz temblando pero firme. Sin embargo, las palabras pesaban en el aire, y sabiendo que un acto de valentía era necesario, Javier recordó la luz que habían encontrado en el claro. El corazón le gritaba que debía liberarse del peso de la culpa y el miedo. «Anhelos, no te tengo miedo», proclamó, levantando el crucifijo con fuerza, dejándolo brillar. La sombra gritó, su rostro contorsionándose en un grito de terror. Los murmullos se desvanecieron, y una oleada de luz brotó del crucifijo, un calor que invadía la atmósfera y las sombras se dieron a la fuga, retrocediendo aterrorizadas. «Siempre has tenido el poder, Javier. La luz siempre ha estado en ti». Resonó la voz del niño que había desaparecido, ahora presente entre el resplandor. «Lo que temes de ti mismo es lo que Anhelos se alimenta». Con la luz envolviéndolos, Javier miró a su hijo. «Sigue iluminando nuestra unión, Chuy. Nunca dejes de luchar». Su mano se unió a la de Chuy, y juntos, rodeados de luz, comenzaron a avanzar hacia lo desconocido, decididos a enfrentar sus propios secretos y anhelos. La sombra de su madre debilitada se retorció, convirtiéndose en un eco distante que los perseguía. «No pueden escapar. Todo lo que han perdido siempre estará con ustedes», resonó su voz. Pero Javier y Chuy mantuvieron su mirada firme en la luz que los guiaba. Cada paso que dieron fue un desafío a la oscuridad. Javier sintió que el miedo se desvanecía. En ese momento comprendió que el verdadero horror no eran los fantasmas del pasado, sino el poder de dejar atrás ese dolor. El crucifijo brillaba intensamente, desintegrando las sombras que intentaban atraparlos. «¡Vamos! ¡Hay que salir de este bosque!», gritó Javier, sintiendo que la unión entre él y Chuy lo mantenía fuerte. La imagen de su esposa, aunque dolorosa, se convirtió en parte de su motivación. Lograr que las puertas que cerraron quedaran atrás, y nunca olvidar que el amor persiste a pesar del dolor. Finalmente, llegaron a otro claro. La luz de la luna brillaba con fuerza, y no había rastro de sombras. «Creo que estamos a salvo», suspiró Javier, sintiendo un alivio momentáneo. Sin embargo, aún había un peso en el aire. «No, papá», dijo Chuy con una mirada fatigada. «Nada termina aquí. ¿Qué pasa si regresamos a la casa? Dicen que si entramos otra vez nunca regresaremos». La mención de la casa hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Javier. Tenía razón, era un lugar donde se agazapaba el verdadero horror, pero también donde su lucha comenzó. No vamos a volver a ser parte de lo que nos atrapó. Hay que recordar lo que somos. El amor siempre vence, dijo en voz baja, reafirmando su compromiso de proteger a su hijo. Antes de que pudieran averiguar su siguiente movimiento, la figura del niño regresó. «Si alcanzan el umbral de la casa, podrán cerrar el ciclo, pero debes decidir, Javier, ¿qué es lo que verdaderamente anhelas?». Con un nudo en la garganta, Javier asintió. «Regresar a la casa para destruirla y liberarnos del poder de anhelos para siempre». La figura asintió, su mirada llena de esperanza. «Debemos unir nuestros deseos para romper el ciclo, y ustedes ya tienen la luz en sus corazones». Regresaron hacia la casa sintiendo el aire más frío, pero ahora
con una luz ardiente en sus corazones. Javier apretó la mano de su hijo mientras se acercaban a la entrada. Las sombras comenzaron a destellarse a su alrededor. Cuando cruzaron el umbral, la oscuridad intentó devorarlos, pero en lugar de miedo, sintieron un poder que provenía de su unión, de su amor. Se concentraron, construyendo una luz que brillaba con intensidad. «¡Nunca nos dejarás!», gritaron juntos, mientras el fulgor llenaba el espacio, destruyendo la oscuridad a su alrededor. La casa comenzó a temblar, y un grito desgarrador resonó en sus muros. Las sombras lloraron, y con un último susurro, la luz los envolvió, devorando cada secretito opaco. Javier y Chuy se abrazaron, sintiendo cómo la casa se desmoronaba a su alrededor, liberándolos del horror que una vez había consumido sus vidas. En ese instante entendieron que su amor era un faro brillante en la oscuridad. Finalmente, la casa se desvaneció, dejando nada más que un eco lejano. Javier respiró hondo y se dio cuenta de que cada sombra, cada miedo, había sido sanado. Habían ganado la batalla, pero el verdadero viaje hacia la sanación apenas comenzaba. «¿Estamos libres, papá?», preguntó Chuy, su voz llena de esperanza. «Sí, hijo», respondió Javier, mirando hacia el horizonte donde la luz del amanecer estaba naciendo. «Y siempre será así. Siempre podremos regresar a la luz juntos». Mientras se alejaban del lugar, sintieron que el peso de los secretos finalmente se había levantado, y que cualquier sombra que pudiera presentarse en el futuro solo sería enfrentada con la fuerza de su amor. Era un nuevo comienzo. Y así, mientras el sol brillaba sobre ellos, sabían que su historia no solo era la lucha contra anhelos, sino la celebración del amor, la luz y la unidad que les darían fuerza en cada paso hacia adelante. No olvides tu historia porque habrá más y siempre te necesitamos. Suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Vamos juntos a superar nuestras oscuridades.